Vamos a recibir en nuestra próxima nota al diputado nacional Eduardo Otoniel, diputado por Santa Fe, obviamente, y que, bueno, nos va a contar parte de lo que sucedió justamente el pasado miércoles en el Congreso Nacional respecto de este tema. Eduardo, ¿cómo va? Sergio Ferreira te saluda desde ABC1. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, un poco sorprendido porque a mi juicio me parece que es un retroceso lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que no sé si se están generando herramientas para la mayor parte de la población en este sentido. No sé cómo lo ves vos. Coincido con vos. Esto es a todas luces un retroceso fundamentalmente para los inquilinos y las inquilinas. Este dictamen impulsado por la oposición en pleno, hay que decirlo, más allá de cómo hayan acomodado el cuerpo en la votación final, toda la oposición le brindó la posibilidad a este dictamen de ser aprobado al momento de darle quórum a esta sesión. Decía que este dictamen es una chantada impulsada fundamentalmente por las cámaras inmobiliarias en función de sus intereses y acompañado por una parte de la política sensible al lobby de estas cámaras inmobiliarias. ¿Por qué digo que es una chantada? Porque lo más interesante que tuvo esto fue el debate que se dio el año pasado en torno a la crisis evidente, existente, del mercado de alquileres en la Argentina. Y lo que quedó claro en la participación de especialistas en la materia, cámaras inmobiliarias, asociaciones de inquilinos, de titulares, economistas, gobiernos locales, lo que quedó claro son varias cosas. Primero, que lo que ha permitido que muchas veces se diera un salto por encima de la inflación, del precio de los alquileres, no fue el índice de contrato de locación, que siempre ha ido por debajo de la inflación, sino las renovaciones y los nuevos contratos. ¿Y qué propone esta reforma? Pasar de 3 años a 2 años la duración de los contratos, por lo menos, por lo tanto, en el mismo periodo de tiempo va a haber más contratos nuevos y más renovaciones. ¿Qué propone además esta reforma? Que se pase de 1 año a 4 meses los periodos en los que se tiene que indexar los contratos. Lo que quedó demostrado en el debate en comisión, que si vos bajabas de 1 año a 6 meses, por ejemplo, te aumentaba para el inquilino un 10% el alquiler en lo que refiere a 1 año calendario. Bueno, lo bajan de 12 meses a 4 meses. Y lo otro que quedó también clarísimo es que el índice de contrato de locación siempre fue por debajo de la inflación, ya lo dije antes, y ahora lo eliminan bajo el eufemismo, bajo la idea, bajo el concepto que esto se va a negociar entre las partes libremente. Ya sabemos cómo termina esto en un escenario inflacionario, o alguien cree que ese acuerdo, entre comillas, va a ir por debajo de la inflación como hasta ahora, va a ir muy por encima. Y si no te gusta, el titular o la inmobiliaria que tiene ese inmueble tiene una cola de 100, 200 o 1000 inquilinos detrás de ese mismo departamento con total predisposición a pagar mucho más que lo que proponía el inquilino anterior. Y lo más grave de todo esto, lo que también se demostró en el debate en comisión, es que la caída en la oferta, que es la gran discusión en última instancia, de alquileres en los grandes centros urbanos, en la oferta de viviendas en el alquiler en los grandes centros urbanos, no es producto de la aplicación de la ley, sino que es un proceso anterior incluso a la discusión de la ley. Es un proceso que en la Argentina se empieza a profundizar a partir del 2017, cuando empieza a depreciarse profundamente nuestra moneda nacional. Hay una caída en la tasa de rentabilidad de los alquileres si los calculamos en dólares, porque el mercado de compra y venta de inmuebles está dolarizado y el mercado de alquileres se tramita en pesos. Por lo tanto, si algún titular de un inmueble pretende, con todo derecho seguramente, generar una especie de link entre lo que gana por ese inmueble y lo que podría venderlo en dólares, seguramente sus expectativas nunca van a estar satisfechas. Y eso generó la estampida del mercado de alquileres al de compra y venta. Estos incentivos que propone
la oposición, que es básicamente meterle la mano en el bolsillo a los inquilinos, al único que va a joder a los inquilinos, y no va a generar por sí mismo una reversión de ese proceso de caída de la oferta. Los incentivos tienen que ser otros, además de que, por supuesto, necesitamos que se acomoden los números de la macroeconomía, ¿no? Escenario, además, en donde quienes impulsan esto son responsables directos a partir del proceso que se vivió en el gobierno anterior y sobre todo el profundo endeudamiento y la profundización de la restricción interna que eso generó. Ahora, Eduardo, lo que es extraño, haciendo un poco de memoria, es que la construcción, el consenso que generó la redacción de la ley de alquileres fue bastante democrático, como lo mencionabas al principio. Participaron todos los sectores. Es decir, la construcción de esa norma fue absolutamente democrática. Este, Bueno, y las fuerzas que hoy abjuran de eso, porque de alguna manera están siendo influidas por el lobby inmobiliario, son las fuerzas que además le pusieron muchísima ahínco y energía a que esto salga aprobado. De hecho, esta ley se conoce como la ley Lipovetsky, ¿no? Entonces, me parece que es una salida rápida, cómoda, en algunos casos interesada, de una situación compleja que no se va a resolver con esto y muy por el contrario le van a joder la vida un poco más a los que ya la tienen jodida, que son los inquilinos y las inquilinas. Hemos perdido una enorme oportunidad para discutir realmente las razones de la situación que ha llevado a esta crisis del mercado de alquileres, que es un fenómeno que no es exclusivamente argentino y donde influyen, por ejemplo, el auge de los alquileres temporarios, un problema que, por ejemplo, Nueva York ha resuelto regulando las plataformas de alquileres temporarios, pero si uno propone esto en la Argentina es acusado de comunista, de populista y de muchas cosas más, cuando estamos hablando de quizás el corazón del mundo financiero internacional, que es Nueva York. Bueno, en ese lugar decidieron regular los alquileres temporarios. En Berlín decidieron avanzar con la vivienda pública de alquiler, otra enorme iniciativa que permite involucrar al Estado en la regulación de un mercado que si uno lo deja liberado, que si uno lo deja totalmente libre y al arbitrio de las fuerzas de ese mismo mercado, termina en la exclusión de la inmensa mayoría de la población del derecho a acceder a una vivienda y un hábitat digno, porque esa es la lógica con la que funciona el capital y sobre todo el capital especulativo, porque en estos momentos la construcción está tenida en los grandes centros urbanos de este proceso de financiarización de la vivienda, donde se construye no para ocupar esas viviendas, no para venderlo, ni mucho menos para alquilarlo, sino para atesorar. Y eso es lo que está pasando en ciudades como Rosario o como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde crece la población censo a censo en los últimos 20 años y sin embargo, crece la cantidad de viviendas construidas, pero no crece la población. Entonces se construye para que esas viviendas estén vacías. Es un disparate total a lo que nos lleva este capitalismo de especulación. Y algo tiene que hacer el Estado. Ahora, ese algo tiene que hacer no es precisamente esto, que es meterle la mano en el bolsillo una vez más a los inquilinos. Hay que decirlo, a la parte de los inquilinos que tienen la suerte de estar incorporados en alquileres en blanco, porque después la inmensa mayoría, producto de que esta ley adolece un montón de cosas y que, por ejemplo, no tiene, entre otras cosas, autoridad de aplicación, están a la buena de Dios y están en contratos no regulados y no registrados, ¿no? Ahora, también mencionabas el fenómeno que se está dando en ciudades como Rosario o Buenos Aires, también agrego Santa Fe, no sé si calculo que no en la escala de estas dos primeras que nombramos, pero la cuestión de la vivienda ociosa en Europa, en países como los que mencionabas recién, en capitales como Berlín, creo que también España estaba debatiendo esto, de subir el monto impositivo para las viviendas ociosas, es decir, países que desde algún punto son mirados como faros, en este caso son ignorados completamente con estas normas. Bueno, esa es una particularidad que tiene una parte importante de la dirigencia política y empresarial argentina, ¿no? Que suele mirar y reivindicar a las grandes capitales del mundo, y sin embargo, para nuestro país tienen otros designios y otros planteos, ¿no? Quieren
una Argentina que sea una república bananera sin regulaciones y sin ningún tipo de intervención del Estado para corregir inequidades de mercados profundamente injustos y concentrados, y dicen admirar a ciudades y capitales del mundo donde hay una fuerte intervención estatal, a veces a través de regulaciones, a veces entrando en una competencia real desde la oferta, en lo que tiene que ver con la vivienda pública de alquiler, que lleva a consecuencias benéficas para el mercado en general, ¿no? Pero bueno, yo tengo mucha expectativa en que esto no pueda pasar en el Senado, porque también es verdad que gran parte de ese lobby inmobiliario opera en las grandes ciudades del país y fundamentalmente en la zona núcleo, en la zona central y en el AMBA, y uno ve cómo en otras jurisdicciones quizás la urgencia por hacer este mamarracho que hicieron ayer en la Cámara de Diputados por parte de legisladores de las provincias del interior no era tan grande, ¿no? O no había mayor interés. El Senado, que expresa las provincias, posiblemente le arroje una mirada un poquito más racional a esto, ¿no? Eso te iba a preguntar, Eduardo. Quizás se encuentre un freno en el Senado, pero de todos modos hay que estar atentos que, bueno, justamente el lobby no se va a detener, al menos me da esa sensación. Sí, yo quiero plantear que nuestra mirada no es obstruccionista ni mucho menos. De hecho, creemos que hay que reformar la ley de alquileres y hemos impulsado distintas iniciativas. Quien le habla es autor de una de ellas, que se sintetizaron en un dictamen que era hasta ayer el dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación General y que proponía incentivos fiscales e impositivos para los pequeños tenedores de vivienda que tuvieran hasta 5 o 6 viviendas, depende de la evaluación fiscal, para empujarlos, para darle beneficios para que pongan esas viviendas en alquiler, por un lado, incentivos a los desarrolladores inmobiliarios que se comprometan, por supuesto, a través de disposiciones legales a las que hay que adherirse previamente, a que lo que construyan sea destinada a vivienda en alquiler, y que además pretendía este dictamen mejorar algunos aspectos de una ley que efectivamente tiene un montón de problemas. No tiene, como dije antes, autoridad de aplicación, frente a algún diferendo entre inquilinos y titulares, o entre titulares y inmobiliarias, o entre cualquiera de los actores. No se sabe bien quién tiene que definir ese diferendo y cuáles son los mecanismos de mediación existentes. Bueno, nosotros planteamos que ahí se intervenga vía la ley de defensa del consumidor y así distintas iniciativas sintetizadas en este dictamen. Lamentablemente, esta oposición, integrada por Juntos por el Cambio, por los libertarios, que después hicieron una voltereta en el aire diciendo que votaron en contra, pero que dieron el quórum para que se pueda aprobar esto, lo mismo los socialistas y los partidos provinciales, toda esta entente habilitó a que esto se tratara y que finalmente se aprobara esto, que el único objetivo que tiene es joderle un poco más la vida a los inquilinos. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente, Eduardo Tonioli con nosotros, diputado nacional por el PJ, dándonos algunas nociones y algunos detalles de lo que significó esta media sanción lograda por la oposición a instancias fundamentalmente de Juntos por el Cambio, de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, bueno, de alguna forma empujando el cambio o los cambios a la ley de alquileres en el país. Vale remarcarlo, hubo 13 ausencias. 2 de esas 13 ausencias correspondieron a la provincia de Santa Fe. 10 diputados de la oposición votaron a favor, 5 del oficialismo votaron en contra, 2 se abstuvieron en cuanto a los números de legisladores provinciales. Habrá que ver qué pasa en el Senado.